Hola, soy Abel Schiavi y en esta oportunidad quiero contarte qué es una térmica, cómo funciona, para qué sirve y por qué es tan importante. Comencemos con su nombre técnico, interruptor termomagnético, íntimamente ligado a su principio de funcionamiento. Vamos a verla. Una térmica es un dispositivo de protección eléctrica que consta de una parte magnética y una parte térmica, como lo dice su nombre. La parte magnética lo que hace es detectar un cortocircuito, o sea, cuando el cortocircuito recorre la térmica, activa la parte magnética, la cual activa el disparo para que abra el circuito y lo deje sin electricidad y el problema no pasa a mayores. La parte térmica funciona con temperatura externa, ya sea que los cables se recalientan y pasan la electricidad, pasan el calor por la térmica. Entonces esa misma lo detecta y corta, o porque se está pasando de consumo, lo cual genera una pequeña temperatura en esa parte térmica que dispara el corte. ¿Qué protege? Protege la instalación, los cables, los electrodomésticos o cualquier aparato eléctrico que haya en esta instalación. Esa es la principal función de una térmica. Vamos a ver las diferentes clases de térmicas, que las tenemos: unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares. Cada una para diferente cantidad de cables. O sea, este módulo unipolar obviamente es para manejar un cable, este maneja 2, este 3 y este 4. Como pueden ver, estas son dos módulos unipolares acoplados, estas son 3 y estas son 4. ¿Cuál es la función de que estén acoplados? Porque ustedes me dirán, ¿es lo mismo si ponemos 3 módulos individuales? Sí, pero no. ¿Por qué? Fíjense, si bien van a cumplir la misma función, lo que no va a cumplir esto, así, que esto sí, es por ejemplo que si este cable levanta temperatura y este no, ustedes me dirán, van a levantar los dos, pero supongamos que el factor es externo, que a este cable le da el sol y a este no. Entonces este tiene temperatura, esa temperatura hace que el cable no funcione bien. Entonces, este cable corta, esta térmica corta por detectar temperatura y esta no. Entonces, la casa aparentemente se queda sin electricidad porque las cosas no funcionan. Pero por acá sigue pasando electricidad porque esta térmica no cortó. Entonces, si alguien toca parte de la instalación creyendo que no hay electricidad, va a sufrir un accidente. En cambio, si nosotros tenemos esto y este cable sufre temperatura y este no, cuando este dispare la parte térmica, este puente lo que va a hacer es forzar al otro módulo a que corte también su suministro. Lo mismo en esta térmica, lo mismo en esta. Ahora, vamos a lo que sería un sobreconsumo. Un sobreconsumo significa que la térmica sobrepasa el valor para el cual está calculada. El valor lo vamos a encontrar con una letra C, que puede ser B o D también, o pueden llegar a encontrarse otra letra, pero las más comunes son las B, C y D. Casi siempre es C. Por ejemplo, acá tenemos C10, significa que esta térmica está calculada para 10 amperes. O sea, pasando los 10 amperes, la parte térmica va a comenzar a levantar temperatura y activar el disparo para que corte. Acá tenemos una unipolar que soporta 16. Acá tenemos un unipolar, por ejemplo, de 25. Cualquiera sea la clase, o sea, unipolar, bipolar, tripolar, todas pueden tener diferente valor. Acá tenemos una tripolar que es de 32. Y acá tenemos un caso particular en la tetrapolar, que es particular por la marca, que esta marca lo que hace es, después de la marca, poner el modelo de térmica y después el valor. Ese P60 nos puede llegar a generar una confusión, pero no es el valor de la térmica, el valor es C40. Fíjense, puede ser D40 o B40 o 32 o 25 o 10, el que sea, hasta puede ser 63 o más. O sea, hay muchos valores de térmicas, pero es una aclaración que quiero hacer para que no se confundan con el nombre de arriba. Cada térmica está calculada, como les dije antes, para un valor. Sobrepasado ese valor, como les expliqué, va a cortar, que es lo que hacían hace muchos años los viejos y queridos tapones. Los tapones lo que hacían venían calculados, como ustedes pueden ver, para 35 amperes o 25,
y estos tapones, como dice acá, 25 amperes, venían calibrados. Cuando se cortaba este tapón, ¿qué pasaba? Primero que esto se cortaba y nos quedábamos sin electricidad literalmente. Después que la gente los empezó a emparchar con un pedazo de cable y ahí ya la calibración desapareció. Entonces ahí estábamos en un problema, porque si el cable que le colocábamos era demasiado fino, iba a cortar antes de los 25 y más seguido obviamente, o sea, si no íbamos a quedar sin electricidad antes, y si poníamos un cable demasiado grueso, lo que iba a pasar era que no estábamos protegidos porque nunca iba a cortar. Entonces por eso la térmica viene a cumplir la misma función, con la diferencia de que cuando el tapón se hubiese cortado, uno viene, levanta la térmica y tiene electricidad de vuelta. ¿Qué tiene de malo esta repetición de saltos de la térmica? En principio que la parte bimetálica, como sabemos, está sufriendo, la parte térmica, perdón, que es un bimetal más específicamente, pero para no perderlos, la parte térmica lo que hace es empezar a sufrir temperatura y con esa temperatura sufrir deformaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede disparar hacia un lado, que sería que se deforme y empiece a cortar cada vez con menos electricidad hasta que la térmica ya no funcione más, o hacia el otro, que empiece a cortar con cada vez más amperaje de los 10 hasta llegar a un punto que a lo mejor ya nunca más corte y la electricidad quede pasando directa. Entonces esto sería como si tuviéramos los cables unidos, o sea, como que esta térmica no existiera y el cable pasara derecho. Entonces eso también sería peligroso. Por eso es que cuando la térmica salta una determinada cantidad de veces o esos saltos se hacen cada vez más reiterados, lo conveniente es reemplazarla. ¿Cuál es el otro factor? La térmica va calculada a cada instalación, o sea, al consumo de su instalación y al soporte que tienen sus cables o el diseño de su instalación. Si sus cables soportan 20 amperes y ustedes quieren poner 3 aires y esos 3 aires van a consumir 40 amperes, no pueden poner una térmica de 40, porque cuando prendan todos los aires juntos, lo que va a pasar es que los cables se van a sobrecalentar. La térmica a lo mejor no llega a detectarlo porque la térmica es muy grande para los cables, y lo que va a pasar es que un cable se puede incendiar o prender fuego o cosas por el estilo. Si la térmica estuviera un poco más cerca, supongamos que los cables soportan hasta 20 y la térmica está en 25, lo que va a forzar es que a los cables se sobrecalienten y la térmica corte por sobrecalentamiento, pero nunca por sobreconsumo, porque nunca va a pasar esos 25, porque los cables lo van a sufrir antes. Lo mismo si la térmica es más chica. Si la térmica esta, por ejemplo, de 10 está puesta en una instalación que los cables soportan 20 y nosotros le damos un consumo de 20 amperes, lo que va a pasar es que apenas pase el consumo los 10 amperes, la térmica corte y no nos deje usar más de esos 10. Por eso es que la térmica, les vuelvo a repetir, va calculada a cada instalación y limitada por lo que esa instalación soporta, no solamente calculada en base al consumo. Pero bueno, otra protección principal que tiene la térmica es proteger a otro elemento de protección principal, que es el disyuntor que vimos en el video anterior. El disyuntor dijimos que actúa o corta únicamente por fugas de corriente, pero al igual que muchos electrodomésticos, no soporta cortocircuitos. O sea, un cortocircuito lo puede dañar o quemar literalmente y dejarlo inutilizado. Entonces, va acompañado de una térmica que detecta un cortocircuito, corta antes que ese cortocircuito llegue a dañar el disyuntor y él no lo sufre. Entonces, acá tenemos el equipo primario de cualquier tablero domiciliario, industrial o comercial: un disyuntor y una térmica. Estos dos elementos son igual de importantes, ninguno es más o menos importante que el otro, cumplen funciones diferentes y tienen que estar los dos en un tablero. Nos podemos encontrar que en un tablero tenemos el disyuntor con una térmica unipolar. Acá pasa lo que les quería comentar. Está comprobado que el cortocircuito puede volver tanto por la fase como por el neutro de una instalación. Lo que antes se creía es que solamente volvía por la fase, entonces se ponía una térmica en la fase, pero el neutro pasaría derecho, y lo que puede pasar es que nuestro disyuntor
sufre el cortocircuito igual porque no tiene una térmica en el neutro. Por eso lo más recomendable es lo antes posible colocar una bipolar. Pero en tal caso se puede encontrar con esto así y a nada es aceptable y está dentro de los requerimientos mínimos, digamos. Lo ideal sería esto, lo real es que tiene que estar el disyuntor y la térmica. Así que bueno, dejada esta explicación, lo que voy a hacer es comentarles que si les quedó alguna duda, tienen alguna sugerencia o alguna pregunta de otra índole, me la pueden dejar en facebook.com/ambarelec, igualmente en instagram.com/ambarelec, o me pueden buscar en cualquiera de los dos buscadores como Ámbar Asistencia Eléctrica. Ahí pueden dejarme cualquier duda o sugerencia o lo que quieran decirme, y si les pareció útil o les parece que se lo pueden recomendar a alguien que le pueda llegar a interesar, les pido por favor que lo recomienden. Mi idea es difundir estos conceptos básicos de seguridad para que la gente pueda estar segura con su instalación eléctrica, ya sea en su domicilio, en su trabajo, comercio, industria o como sea. Esto, les vuelvo a repetir, son cosas que a veces la gente desconoce, no está bueno que así sea, como tampoco el funcionamiento, el mantenimiento y prueba del disyuntor que está en el video anterior. Así que bueno, nos vemos en el próximo módulo. Les agradezco por acompañarme hasta acá y regalarme este ratito de tiempo para ver esto, y espero que les haya servido. Muchas gracias y hasta luego.